Pronto las llamas se apagarán y solo habrá oscuridad. Ahora solo quedan ascuas y el hombre ya no ve el sol, tan solo noches eternas. En las tierras de los humanos comenzó a expandirse una aflicción, la maldición de la señal oscura de los no muertos, malditos con el renacimiento, una y otra vez tras su muerte, hasta que un día se conviertan en huecos, los seres sin raciocinio que comenzaron siendo, para evitar la extinción de la llama y la expansión de la señal oscura, así como el surgimiento del Señor Oscuro. La bruja de Izalith, madre de la piromancia, idea un plan para reavivar la primera llama, usando el poder de su gran alma de señor como catalizador. Intentó duplicar la primera llama, pero todo se descontroló. Esta llama tornó a la bruja en un ser deforme de fuego y caos, y de su poder surgió un nuevo lecho de vida que se convertiría en la fuente de todos los demonios. Su ciudad, Izalith, quedó arrasada por mares de magma. Sus habitantes se tornaron en bestias demoníacas y sus hijas o fueron transformadas por la llama o escaparon a tiempo. Así nacieron los demonios y la llama del caos. Estos demonios acabarían encontrando su camino hacia el exterior, atacando las poblaciones de humanos y causando estragos. Para evitarlo, Wynne tuvo que luchar junto a sus caballeros plateados para hacerlos retroceder, lo que tornaría en negra las armaduras de estos caballeros por las feroces llamas que emanan de la ciudad perdida. Sin embargo, la bruja Izalith tenía 7 hijas. ¿Cuál fue el destino de estas con el pasar del tiempo? Quelag y Quellan fueron las que más sufrieron la afección del caos. Sus cuerpos se tornaron en gigantescas arañas de fuego. Quelag abraza su maldición y guardaría la entrada a las ahora ruinas de los demonios, en parte sus dominios, pues oculta. Está protegiendo a su hermana Quellan, quien sufre constantemente por su transfiguración, y lo único que calma su dolor son las humanidades de los incautos que caza Quelag, que vienen en busca de la campana del despertar. Quellan, por su parte, es incapaz de moverse, ha quedado ciega y habla una lengua inhumana. Cuando el caos se desató, intentó encontrar una cura para esta infección, devorando los parásitos que surgían a costa de su salud y contrariando a su hermana Quelag. Pero Quellan, aún en su estado, intenta ayudar, protegida por su hermana que le brinda humanidades que calman su dolor eterno, y un sirviente que por voluntad propia ante la misericordia que mostró por su gente, decide guardarla. Engi, un antiguo piromántico, un portador de huevos, los mismos parásitos que Quellan intenta curar. Mas Engi no es exactamente una figura ejemplar, si bien es cierto que comparte su llama con aquel que ayude a su señora. Tiempo atrás fue expulsado del gran pantano, considerado un hereje ante sus perversas prácticas con el veneno y las piromancias. Go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Cerca de los dominios de Quelag, oculta a la vista de aquellos carentes de inteligencia suficiente, se encuentra Quelana, quien consiguió escapar de las llamas del caos y mantiene su forma. Ella no tiene problemas en entablar conversación con un no muerto. Además, hace más de 200 años fue la maestra de Salaman, el gran piromántico del Gran Pantano, donde se estableció como maestro piromántico y enseñó a otros este arte, como a su sobresaliente pupila Carmina. Quelana finge un viaje de expiación por no haber compartido el mismo destino que sus hermanas, esperando que quizás alguien aparezca para poner el fin a su sufrimiento, al de su familia. 1000 años de sufrimiento son más que suficientes. Entre estas hijas se encontraba un niño, el más joven de las hijas de Izalith, el primer afectado por las llamas del caos. Su cuerpo se encuentra en combustión constante y las llagas se le inflamaron por la lava desde su nacimiento. Para aplacar su dolor, sus hermanas le encantaron un anillo naranja, de cuya mano nació un demonio 100 pies. Al ser muy joven no era especialmente listo, pero tampoco agresivo. Su cuerpo en constante supura de lava evita el paso hasta la antigua Izalith perdida. Solo tiene una tarea: proteger el cuerpo de Quelana, que ha falseado su muerte. La quinta hermana protege la habitación de su madre. No tiene diálogos que ofrecer, más que agresividad ante cualquiera que ose perturbar su lecho. Sin embargo, restan 2 hermanas. Se dice
que estas dos hermanas, las mayores y más poderosas, se encontraban muy cerca de Izalith cuando creó el caos, y ahora permanecen a ambos lados de su madre, protegiendo su transformado cuerpo. Pero, ¿qué tanto de este descontrol, de caos y demonios es verdad? Cuando Wynne se lanza con sus caballeros, existen demonios capaces de emplear magia como el sabio de fuego. Otros van acompañados de animales. Parece existir un orden, seres infectándose a sí mismos con parásitos del caos, y un espectro, Caballero Kirk, le entregaba humanidad a Quellan, la creación incluso de un lenguaje propio, visible en ciertos demonios e hijas de Izalith, o la herrería, forjando armas imbuidas con la llama del caos por un antiguo herrero ya fallecido, pero devuelto a la vida por los nigromantes de las catacumbas, el herrero Vamos. Quizás Izalith no intentó duplicar la llama para continuar la era de fuego. Quizás tenía cierta ambición por comprobar su poder, para crear una nueva vida. Esta guerra puede que se tornase en un pacto, pues demonios pueden encontrarse guardando el asilo de los no muertos. Demonios voladores sirven de mensajeros de los dioses y emplean el poder del relámpago, y un demonio vigilaba las puertas de Olazil consumida por el abismo. Puede que la llama creada fuera inestable en sus inicios y por eso Izalith se vio devastada, pero con el tiempo fue capaz de tomar cierto control de esta y sus demonios. Tras este fracaso, el señor Wynne partió de Anor Londo con sus caballeros camino al constructo donde yace la primera llama. Si el poder de la piromancia con un alma de señor no era suficiente para crear una nueva, entonces utilizaría su propia alma de señor para enlazarla y aumentar la duración de esta edad del fuego, evitando así el nacimiento del Señor Oscuro. Las llamas de este enlace ennegreció las armaduras de sus caballeros. Algunos, reducidos a cenizas, permanecen allí vigilando la cámara de su señor. Anor Londo ahora carece de su gran señor. Los dioses y deidades abandonan el reino. La princesa de la luz solar, Guinevere, quien heredaría el cargo, también abandona el reino acompañada de algunos caballeros, para terminar casándose con el dios de la flama Flann. Solo Gwyndolin, quien en esa época sería muy joven, cumple su deber, al carecer del prestigio de su hermana y la oscuridad que eventualmente acechará el reino, envuelve la ciudad de Anor Londo bajo un poderoso hechizo, para así prepararse para los eventos venideros. La primera llama terminaría por apagarse de nuevo en algún punto. Si la acción ha surtido efecto y la edad de fuego se ha visto prolongada por su sacrificio, otros deberán seguir el mismo camino. Posiblemente de aquí nazca la leyenda del no muerto elegido que tocará la campana y se encaminará hasta la ciudad de los dioses. Gwyndolin prepararía una ilusión de su hermana Guinevere en el trono, enlazada con un sol eterno sobre Anor Londo y caballeros de plata inexistentes patrullando sus desiertas calles. Guinevere recibiría al no muerto elegido para asignar la misión de rellenar la vasija del señor con almas poderosas y seguir los pasos de su padre Wynne con la ayuda de la serpiente primigenia Frampt y convertirse en el no muerto que enlace la llama y prolongue la edad del fuego. Gwyndolin se ocultaría bajo la catedral de Anor Londo, consciente de su apariencia, repulsivo y frágil, a las puertas de la tumba de Wynne, pues narró a sus gentes que su señor se sacrificó, creando así su orden de caballeros, espada de la luna oscura, quienes darán caza a los enemigos de los dioses. Así fue como muchos no muertos vieron la señal oscura como algo bueno, y otros emprendieron peregrinación hacia Lordran en busca de conocimiento, poder o tesoros, pero en el seno de una familia en la tierra de Astora, un caballero emprendió su viaje siguiendo un dicho familiar. Un día, un no muerto será elegido para abandonar el refugio de los no muertos en peregrinación a la tierra de los antiguos dioses. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know.